Hola, mi nombre es Lisbeth Hernández Gil, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz y les voy a presentar el resumen ejecutivo de Informe Técnico de Residencias Profesionales para Titulación Integral de Ingeniería Industrial. Este proyecto lleva por nombre Estandarización de la práctica operativa puesta a punto de corte y longitud al máximo. Este proyecto es aplicado en la empresa Tubos de Acero de México S.A., mejor conocida como Tenaris Tamsa. Y pues el asesor interno por parte de la escuela fue el ingeniero Antonio Huerta Esteves, así como el asesor externo por parte de la empresa, el ingeniero Alan Meraz Prado. Bueno, ahora les voy a presentar las generalidades de la empresa. Tenaris es un proveedor líder de tubos y servicios relacionados para la industria energética mundial y otras aplicaciones industriales. Produce principalmente tubos de acero soldados y sin costura. Los tubos sin costura son aquellos que no están soldados y su producción comienza con una barra sólida. Estos tubos suelen ser más resistentes en ambiente con condiciones climáticas adversas. Por otro lado, los tubos soldados se fabrican a partir de scalps o placas cuyos bordes se unen mediante soldadura. De esta manera, los tubos soldados pueden tener un diámetro mayor que los tubos sin costura. Tenaris Tamsa es el centro industrial de Tenaris en México y es uno de los más grandes del mundo en la fabricación de tubos de acero para la industria energética, acompañada desde hace más de 65 años los retos más exigentes en exploración, producción de petróleo, minerales y gas que las compañías líderes enfrentan alrededor del mundo. La misión de esta empresa es ofrecer valor a sus clientes a través de la innovación de productos y procesos, la excelencia en la fabricación, la integración de la cadena de suministro, la asistencia técnica y el servicio al cliente con el objetivo de reducir el riesgo y los costos, así para aumentar la flexibilidad y mejorar el tiempo de comercialización. Así como la visión de esta empresa es donde quiera que operen estén comprometidos con la seguridad y minimizan su impacto en el medio ambiente, brindando oportunidades para su gente y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades. Sus empleados buscan la mejora constante, compartiendo conocimientos entre una sola organización global. Los valores de esta empresa son la salud, seguridad y ambiente, que es el núcleo de sus valores, la ética, transparencia y comunicación abierta en todas sus relaciones, calidad, excelencia y desarrollo tecnológico para un proyecto industrial sustentable, recursos humanos, comunidades y educación, así como presencia local, por su presencia local, multiculturalismo y diversidad. La historia. El origen de Tenaris se remonta a los años 1950, con la construcción por parte de Techint en las plantas Delmin Safta en Campana, Argentina, hoy Siderca, y de Tamsa Tubos de Aceros de México, S.A., en Veracruz, México, esto dirigido desde Argentina. A partir de entonces, la empresa ha gozado de un sostenido crecimiento y desarrollo en diversas partes del mundo, al punto de ser hoy la principal productora a nivel global de tubos de acero sin costura. El departamento donde se llevó a cabo el proyecto actual es el Departamento de Herramientas de Terminación y Tecnología presente en las fábricas de tubo 1, 2 y 3. Las actividades de las que se encarga este departamento es del almacenamiento de herramientas de las máquinas, así como el inventario de este. Se encarga de que las máquinas que intervienen en terminación estén en las óptimas condiciones para su correcto funcionamiento, así como controlar los insumos para cada línea, entregar insumos para las líneas, el control de costos y monitoreo de los instrumentos, así como la mejora y optimización de la tecnología de las líneas. La problemática. La problemática surge en el despunte que realizan las cortadoras, pues este es dependiendo del tipo de defecto que el tubo traiga desde fabricación. Es donde se genera un desperdicio, pues la cortadora despunta con variación significante de longitud entre el corte requerido por inspección visual y el corte real en la máquina. Aunque se pierde un poco porcentaje del tubo, se toma en cuenta que el volumen de producción es elevado. Debido a ello, en todas las toneladas procesadas en el despunte a nivel macro, refleja una enorme cantidad de desperdicio que es monetariamente significativo para la empresa. El objetivo general de este proyecto es recabar los datos necesarios para encontrar herramientas que ayuden a la toma de decisiones de mejora en el despunte realizado en cortadoras para su optimización y control, logrando la estandarización del corte requerido contra el real. Los objetivos específicos de este proyecto es el análisis de las actividades involucradas en las cortadoras,
recabar los datos necesarios para su análisis, implementar herramientas de Six Sigma, detectar comportamientos críticos, realizar un informe de la condición actual, así como proponer mejoras pertinentes al proceso. La justificación de este proyecto servirá para reducir el desperdicio de material que se genera al realizar el despunte en las cortadoras. Esto para poder mandar al cliente al tubo su máxima utilización y lograr vender así la cantidad más posible de material. Los resultados de este proyecto ayudarán a hacer más eficiente y ágil el proceso de toma de decisiones, ya que se entregarán las herramientas necesarias visuales y estadísticas para lograr hacer cambios asertivos y pertinentes de acciones correctivas que pueden ayudar en el desempeño del proceso que presenta altos índices de variación entre el corte de diseño y el corte real. Esto a través de la metodología Six Sigma, la cual se concentra en reducir los desperdicios en la entrega final. La delimitación del proyecto. Este proyecto se llevó a cabo en la empresa Tenaris Tamsa en la ciudad de Veracruz, en la fábrica de tubos 2, en el área de terminación en frío, el cual en este proyecto solo genera impacto en solamente esa área y para información exclusiva de la empresa. El tiempo de la recolecta de los datos fue delimitada por pandemia ocasionada por el virus COVID-19, por lo que el proyecto fue en un periodo de aproximadamente 3 meses. El proyecto se basa en realizar la recabación de datos necesarios para tener una manera clara de la situación actual del proceso, la cual será presentada a la compañía, esto con el objetivo de generar datos que ayuden al proceso de la toma de decisiones correctivas. En este proyecto únicamente mencionados como propuestas de mejora, por lo que la etapa de acción y aplicación no se incluirá en este proyecto. Bien, ahora pasamos al procedimiento y descripción de las actividades realizadas. En este proyecto se utilizó la metodología Six Sigma, que esta implementa la metodología de Mike. Es un enfoque de resolución de problemas basado en datos que ayuda a realizar mejoras y optimizaciones incrementales en los productos, diseños y procesos comerciales. Fue creado en los años 1980 como parte de la metodología Six Sigma por el ingeniero de Motorola Bill Smith. El enfoque Six Sigma fue diseñado para impulsar la mejora continua de los procesos de fabricación utilizando datos y estadísticas. Este se compone de 5 fases. La fase definir, que es donde se definen los objetivos del proyecto; medir, que es donde todos los datos que sean medibles son recabados; 3, analizar, que es analizar todos los datos ya recabados así como los resultados obtenidos; 4, que es mejorar, y mejorar en aquí se puede implementar es una mejora, y controlar lo que se haya aplicado. Ahora pasamos con la primera fase, que es definir. En esta fase se identifica el problema preciso a trabajar, pues es tan solo un área, incluso máquina. Pueden suceder diversos factores que hagan diversos problemas. También se deben plantear los objetivos que se tendrán respecto al problema o qué es lo que se espera después de esclarecerlo. Hay que tomar en cuenta el alcance que tiene el mismo, así como saber la dimensión de las variables que estén involucradas en dicho problema. Esta fase ayuda a comprender el proceso en su totalidad y a identificar los puntos críticos que lo afectan. Primero que nada, se definió el equipo de trabajo, lo cual el primer responsable, que es el gerente del proyecto, fue el ingeniero Alfredo Álvarez, es director de operaciones, así como el jefe del proyecto, el ingeniero Alan Meraz, que es tecnólogo superior de procesos industriales. El responsable de la implementación fue su servidora, Lisbeth Hernández Gil, estudiante de ingeniería, practicante en la empresa. El tutor del proyecto fue el tutor interno de la universidad, el ingeniero Antonio Huerta. Los dos colaboradores por parte de la empresa que estuvieron apoyando en cuanto a dudas respecto al proceso. El primer colaborador, líder de turno de terminación, el ingeniero Francisco Ramírez, así como el operador Ciro Andrés. En la línea se encuentran dos cortadoras. Una se encarga del despunte en el lado sur del tubo en la figura de cortadoras connotada como CT21, que es el primer corte, y la segunda despunta el lado norte, que está connotada como CT22, que es el lado que se encarga de darle el ajuste de longitud al tubo. Es por ello que la cortadora norte se tomó como referente para aplicar los estudios de campo pertinentes. Como se muestra en la primera figura, el tubo viene con defectos por los dos extremos. La primer cortadora, que es la sur, despunta la primer parte. Esto antes el tubo se mueve por la camilla
hasta posicionarse en una vía de rolos que introducen al tubo a la cortadora. A la entrada de la cortadora se encuentra un láser que mide la longitud del tubo. Este empieza a medir desde que toca la primera parte del tubo y desde ahí empieza a calcular el despunte que se debe realizar en el tubo. Después de esto, el lado sur sale con un corte recto. Esto mostrado en la figura 2. Después de tener este corte, el tubo pasa a una estación de medición, la cual a través de más láseres miden la longitud total de extremo a extremo para después salir y pasar por el mismo mecanismo, pero ahora del lado norte, para sacar el tubo totalmente como la figura 3, con corte recto de ambos lados. Después encontramos un diagrama CIPOC para mejor entendimiento del procedimiento de las cortadoras. Los proveedores son el AIN, que es el almacén interno de material, que es donde están los tubos, laminación, que es donde se realizan los tubos, donde se fabrican. El AMALOC es una prueba anterior a la cortadora que denomina que el tubo esté en las condiciones sin que haya ranuras, que tenga el diámetro que debe de ser, así como después pasa a la entrada, el tubo con defecto en lado norte y el tubo con defecto en lado sur. En el proceso se despunta el en lado norte y en lado sur, así como se hace un biselado dependiendo de pues las especificaciones del cliente. Si no se necesita el biselado, pues no se realiza. Después tenemos las salidas, que es el tubo con corte recto en ambos extremos, el tubo con longitud ajustada al requerimiento del cliente, así como el cliente, que es la roscadora, que es el siguiente paso de la línea, y la inspección de los extremos, que vuelven a inspeccionar que los extremos hayan sido correctamente cortados y que no lleve algún defecto todavía. Ahora pasamos a la fase de definir. Se realizó un recorrido total del área de las cortadoras observando detenidamente los factores influyentes en el corte. Se realizó un filtrado de información de variables, ya que la empresa cuenta con un sitio donde se puede ver la información de producción tubo por tubo, y se acordó con el equipo de trabajo realizar el estudio en el mes en curso, diciembre. Acordando esto, se juntó la información en una base de datos de Excel para después transformarla a un reporte más visual, a un reporte de Power BI para ayudar a la mejor compresión y visualización de los datos. Este software únicamente visible y este reporte únicamente visible para integrantes de la empresa. Después se acordó realizar pruebas a los sistemas de medición, las pruebas de tipo 1, ya que son dos sistemas los que intervienen en el corte del tubo. El estudio de tipo 1 evalúa únicamente la variación que proviene del sistema de medición. Específicamente, este estudio evalúa los efectos del sesgo y la repetibilidad sobre las mediciones del sistema automatizado. El estudio de tipo 1 debe ser usado al principio del análisis del sistema de medición para concentrarse únicamente en ese sistema y no en cualquier otra fuente de variación. Para asegurar que los resultados sean válidos, se debe considerar las siguientes pautas al realizar el recopilado de la información. La parte de referencia debe tener una medición estándar conocida. Una única parte de referencia es medida por el mismo sistema varias veces para evaluar la repetibilidad del sistema de medición. Se debe conocer la medición real de la pieza de referencia y se debe de tener al menos 50 mediciones para un estudio adecuado. El software a utilizar para esta fase es Minitab, por lo que se requiere un mínimo de al menos 50 mediciones para calcular los estadísticos de repetibilidad de sesgo. Bien, ahora llevamos a cabo el estudio de la longitud del tubo, el estudio de tipo 1 de la longitud del tubo. Para llegar a cabo este estudio se tomó un tubo de referencia, el cual fue medido varias veces para tener una longitud acertada. El tubo que se utilizó tuvo una medida de 13.668 metros. Esta medición se llevó a cabo de dos herramientas. La primera fue un láser y la segunda fue una cinta métrica, esto para evitar que existiera alguna variación entre las mediciones reales. Después tenemos del lado derecho una tablita que muestra un muestreo de los datos. Es aquí a donde se llenó los datos para realizar la prueba. Después se llevó a cabo el paso de
Medir la longitud de corte. Para este estudio se midió un tubo con requerimiento de corte de 30 centímetros y se utilizó el formato de la tabla para el vaciado de los resultados. Es el mismo, es la misma tabla que se utilizó en la primer prueba. Igual se van a hacer mediciones, 50 mediciones, y aquí se va a vaciar las longitudes obtenidas. Después tenemos la fase analizar. En esta fase se requiere un estudio donde se pueda ver la capacidad actual del proceso. El objetivo es identificar la causa raíz del problema, pues permite investigar sobre las relaciones entre el rendimiento de los procesos y la entrada de estos. En este punto se establecen las hipótesis de mejora y se plantea el plan de mejora. Basados en los resultados, en este punto se analizará el proceso a través de un Capability Six-Pack o análisis de capacidad 6 en 1 para examinar los supuestos de un análisis de capacidad normal y evaluar solo los principales índices de capacidad de proceso. Usando este análisis se puede obtener lo siguiente: determinar si el proceso es estable y si está bajo control, o determinar si los datos siguen una distribución normal, así como estimar la capacidad general y la capacidad potencial del proceso. Bueno, aquí en la tabla de en medio tenemos lo que son los requerimientos más comunes utilizados para el corte. Como ven, el primer requerimiento es de 30 centímetros, el cual la cuenta de que se cortaron esos 30 centímetros tan solo en diciembre fue de 2.887 tubos. Como se ve, es el requerimiento más común, es por eso que se tomó como base este requerimiento. Después tenemos del lado derecho la tabla que es para llenado de la información que se obtenga derivado de los muestreos obtenidos. Este es dividido en subgrupos. Cada subgrupo va a ser una medición en cada 20 minutos y se van a tomar 4 muestras. Después tenemos la fase de definir los resultados. En esta fase se decidió utilizar el diagrama de Pareto, que es valiéndose de su principio la regla del 80-20. Este permite asignar un orden de prioridades y facilita el estudio de los defectos con los que el tubo llega para poder realizar un profundo análisis de este diagrama. Este diagrama también ayudará con la toma de decisiones. En este caso se decidió tomar como referencia el mes de diciembre en la cortadora norte CT22. De acuerdo con los resultados obtenidos al diagrama de Pareto, se aprecia que los defectos más comunes son la torcedura en forma de gancho y el tubo largo. Recordando que el enfoque debe ser en la cortadora norte, ya que es la encargada de darle el ajuste de longitud. Se encontró que el defecto de la torcedura de gancho tiene un 42.5% de presencia en los defectos con los que el tubo llega a la línea de terminación. Como este defecto ya viene desde un proceso antes, no se puede reducir ni cambiar el defecto, así que solo se utilizará este dato para llevar a cabo las pruebas necesarias para para reducir la variación entre las cortadoras, ya que es el defecto con más efecto en los procesos de las líneas de terminación. Como resultado de la fase definir, tenemos primero que nada el llenado de la tablita del lado derecho, que es donde las lecturas que se obtuvieron del sistema de medición. Bueno, tenemos el estudio de tipo 1 del sistema de medición para la longitud total del tubo, el cual pues la referencia como tal fue de 13.668 metros y el límite de tolerancia era de 0.05. Como se puede observar en la imagen, las mediciones se encuentran cerca de la línea de referencia y todas las mediciones se encuentran dentro del rango de tolerancia, por lo cual solo con esta referencia visual el sistema de medición tiene una buena eficiencia en su capacidad. El sesgo del sistema de medición identifica la diferencia entre la media de las mediciones y el valor de la referencia. Se utiliza el valor P para determinar si el sistema de medición tiene un sesgo significativo. La hipótesis nula es que un sesgo es igual a 0 versus la hipótesis alternativa, que es el sesgo es desigual a 0. En esta pueden existir dos opciones. El valor de P es menor o igual a alfa,
que el sistema de medición tiene sesgo, se rechaza la hipótesis nula, o que el valor de P sea mayor a alfa, que en este caso es 0.05, que no se puede concluir, aunque el sistema, no se puede concluir que el sistema de medición no tiene sesgo, aunque no se rechaza la hipótesis nula. El nivel de significancia se maneja a un nivel, como antes lo mencionaba, de 0.05, lo cual indica un 5% de riesgo de concluir que un sistema de medición presenta sesgo cuando no es así. En el resultado de la prueba se puede ver que P es menor a alfa, es decir, el valor es 0.012 y pues es menor a 0.5, por lo que existe un sesgo que es estadísticamente significativo y aunque parezca pequeño el sesgo que es igual a 0.0062, el cálculo del sesgo se da entre la diferencia que existe entre la media y la referencia, a lo que en este caso es 13.66862 menos 13.668. Dado lo anterior, la hipótesis nula es rechazada. Para determinar si el sistema de medición se encuentra en las óptimas condiciones de medición para medir los tubos de manera consistente y exacta, se utilizan los índices de capacidad, que son CG y CGK. CG compara la tolerancia con la variación de las mediciones. CGK compara la tolerancia con la variación de las mediciones y el sesgo. El valor de referencia utilizado es 1.33. Si el resultado de estos dos índices es menor que el valor de referencia, el sistema de medición no puede medir las partes de manera consistente y exacta. Como resultado de la prueba del primer sistema de medición, se obtuvo que tiene un sesgo positivo, lo cual indica que el sistema mide comúnmente por encima del valor real, así como sus índices de capacidad son menores al 1.33. Sin embargo, los valores no son muy pequeños y los puntos de medición distribuidos se encuentran dentro del rango especificado, por lo que el sistema de medición podría mejorar para tener una medición aún más consistente y exacta. Ahora se encuentra de la fase medir la longitud de corte, que se aplicó el estudio de tipo 1 a este sistema de medición. Teniendo como referencia lo explicado en la primera prueba del sistema de medición, se obtiene, como se ve en la imagen, que los puntos de lectura del sistema de medición están totalmente fuera de los rangos de especificación y se observa la variación que existe entre un punto y otro. Por otra parte, se tiene que el valor P es igual a 0, por lo que su valor es menor que el valor de alfa, que es 0.05. Eso significa que existe un sesgo estadísticamente significativo de 1.67, el cual también es positivo. Esto quiere decir que el sistema hace mediciones por arriba del valor objetivo. Entonces la hipótesis nula nuevamente es rechazada. Como también se observa, los índices de capacidad CG y CGK son por mucho más chicos que 1.33, por lo que el sistema de medición no mide las partes de forma consistente y exacta. Los resultados de la fase a analizar fue aplicar el informe del Capability Zigzag en el proceso para las mediciones realizadas con respecto a la tabla presentada del lado derecho, que es donde se obtuvieron las lecturas de todo el proceso. Para determinar si el proceso es estable, las gráficas de control ayudan a monitorear la estabilidad del proceso al identificar los puntos fuera de control y los patrones y tendencias presentes en los datos. Los puntos rojos indican subgrupos que no pasan al menos una de las pruebas para detectar causas especiales. En este caso solamente es la primera prueba, que es puntos fuera de control. Estos puntos que no se encuentran bajo control indican que el proceso pudiera no ser estable y que los resultados de este análisis de capacidad podrían no ser fiables. Un punto más para agregar a que visualmente no es estable el proceso de corte es la gráfica de estabilidad de probabilidad, gráfica de probabilidad normal. Si la distribución normal provee un ajuste adecuado para los datos, los puntos forman una línea aproximadamente recta y se ubica a lo largo de la línea ajustada que se encuentra entre los bordes de confianza. Puntos alejados de ser una línea recta indican alejamiento de la normalidad. En este caso, los puntos no siguen una distribución normal, ya que se encuentran la mayor parte de los puntos fuera de la línea. Es comprobable estadísticamente, ya que el valor de P es menor a 0.05, por lo que el proceso no sigue una distribución normal. Ahora
sigue examinar el desempeño observado por el proceso. En este caso, se analiza visualmente los datos del histograma de capacidad en relación con los límites de especificación inferior y superior. Lo ideal sería que la dispersión de los datos sea más estrecha que la dispersión de especificación y que todos los datos se encuentren dentro de los límites de especificación. Representar los elementos no conformes. El grifo el tipo de histograma mostrado contiene datos muy dispersos y por encima del límite de especificación superior, que es eh, la cual sugiere una capacidad deficiente. Finalmente, con el equipo se hizo una presentación de resultados obteniendo un diagrama de pescado en conjunto con todo el equipo, donde se involucran la máquina, la medida, materiales y método. Esto para tratar de reducir la variación en la práctica operativa de corte. Estos resultados resultan de gran interés para la empresa, pues a largo plazo este proceso genera un impacto monetario en el desperdicio producido, por lo que se espera darle seguimiento al proyecto, pues la alta dirección logró captar el problema que tienen con las cortadoras, pues la variación entre los cortes es significativo para el proceso. En conclusión, a través de todo el análisis realizado se concluye con que el sistema de medición de la longitud del corte no es estable, puesto que no está convenientemente ubicado el láser encargado de medir la longitud del corte. Esto debido a los defectos que tiene el tubo, es complicado realizar la medición exacta, pues los bordes del tubo son asimétricos y no tienen la misma longitud en toda la punta de circunferencia del tubo, por lo cual la ubicación del sistema de medición puede ser un potenciador importante de las variaciones. En este proyecto se encuentran las evidencias suficientes para poder tomar una decisión en cuanto al sistema de medición y lograr así reducir la variabilidad del proceso. Este proyecto atrajo la atención de la alta dirección debido al análisis estadístico realizado, ya que con ayuda de todos los indicadores se tiene más claro el área de oportunidad de mejora. La propuesta de mejora ubica el sistema de medición un paso antes de la cortadora norte, puesto que a lo largo de la investigación se determinó que es la encargada de ajustar el tubo según el requerimiento del cliente y de quitar el faltante del defecto. Antes de esta cortadora, el tubo ya tiene un corte recto por el lado sur, ya que en este punto ya pasó por el proceso de corte sur, por lo que sería más exacta la medición al volverse exacta la medición, la variación sería reducida considerablemente, debido a que esta opción indicaría una inversión para la empresa. En este documento se encuentran los antecedentes necesarios para llevar a cabo la propuesta con los datos estadísticos y sustentables para poder hacer su implementación y llevar a cabo las dos últimas etapas de la metodología, que son la fase de implementar, para después llegar a la fase de controlar. Sin duda, el lograr estandarizar la variación del sistema de medición genera un impacto positivo en la productividad de la empresa. Llegamos a la parte de los agradecimientos. Agradezco a mis padres por brindarme su apoyo incondicional en todas las etapas de mi vida, así como en mi crecimiento personal y profesional. A mis hermanos por su amor y consejos. Agradezco a cada persona que creyó en mí y no dudó en darme ánimos y palabras de aliento. Gracias por todo.